símbolo no solo en Ayacucho, sino en el país entero, de la dignidad, de la lucha por la justicia, de la esperanza, símbolo de todas las mujeres que en el Perú se negaron a aceptar la injusticia, se negaron a voltear la página sin saber dónde estaban sus familiares. Esta noticia enluta a Ayacucho, esta noticia enluta al país y por supuesto a este Congreso de la República. Y yo quisiera pedirles que me acompañen de pie guardando un minuto de silencio. Muchas gracias. Gracias, congresista Alberto de Belaunde. Vamos a continuar, señoras y señores, con el foro, transmitiendo nuestras condolencias a través de la señal de televisión del canal del Congreso hasta Ayacucho, a los familiares. Seguidamente, estrategias para la restitución de derechos ciudadanos y el acceso a la justicia en casos de delitos contra los derechos humanos ocurridos entre 1980 y el año 2000. Vamos a tener 3 exposiciones en este esquema, en este punto. Primero vamos a tener al representante de la Defensoría del Pueblo, el señor Percy Castillo, adjunto de los derechos humanos, y los señores de RENIEG, el señor biólogo Carlos Neira, él es doctor en biología molecular, lo vamos a tener aquí, Carlos Neira, y luego también al señor Rafael Rodríguez Campos. Comenzamos entonces con la Defensoría del Pueblo, el señor Percy Castillo. Lo recibimos. Bien, ante todo, buenas tardes con todos y todas. Expresar nuestro saludo a la mesa, a los familiares de las víctimas aquí presentes, y es imposible empezar este señalamiento hacia ustedes sin referirnos al hecho luctuoso que se acaba de anunciar. Mamá Angélica fue medalla defensorial. La Defensoría del Pueblo reconoció públicamente sus esfuerzos, su lucha por obtener justicia para todos, no solo para ella, sino para su pueblo en general y para todas las víctimas de violaciones a derechos humanos. Es por tanto para la Defensoría un momento también de suma tristeza. Pero como ella hubiera querido, lo que nos compromete entonces es justamente adoptar acciones, seguir adelante para tratar de conseguir esa justicia, esa reconciliación por lo que ella tanto abogó. En ese plano, la Defensoría del Pueblo, que recibe justamente las conclusiones, que recibe el informe de la Comisión de la Verdad, se ha abocado desde entonces básicamente a hacer seguimiento a las recomendaciones, a hacer el seguimiento que permita justamente lograr que las reparaciones cumplan su fin. En ese ámbito hemos publicado muchos informes que han hecho hincapié en aspectos centrales, en aspectos medulares de aquella tarea que todavía falta conseguir, que aquella tarea que todavía, aquel camino que falta transitar hacia una real reparación. Hoy nos toca hacer señalamientos puntuales en algunos aspectos que ya han sido abordados en esta mesa. Felicitamos realmente que hoy se tenga una intención real por encontrar reparación, por lograrla. El compromiso de las autoridades encargadas en esta materia es notoria y justamente la Defensoría del Pueblo confía en ese plano, que en este ámbito, que en este tiempo se van a lograr avances que en otros periodos no han sido posibles.
Por ejemplo, a lo anunciado ya justamente por la representante que me antecedió en relación al PRONAVET, nosotros consideramos que sí, que en efecto esto es un evento importante. Sin embargo, la Defensoría incidirá en un aspecto también central, en una real colaboración por parte de las universidades públicas, a fin de que cumplan con las reservas de vacantes. Un aspecto central es que en este caso las universidades públicas no reservan las vacantes, no cumplen la ley. Y la Defensoría del Pueblo está justamente para hacer recordar a estas universidades que deben cumplirlas y que deben reservar estas vacantes justamente para que exista una mayor oferta de carreras donde los jóvenes puedan y las víctimas puedan también optar por estudiar. Un aspecto que nos cabe entonces en este ámbito es hacer recordar y exigir a las universidades, en este caso públicas, que cumplan con la ley. No le estamos pidiendo nada que sea extraordinario, sino asegurarnos que cumplan con aquello al cual se encuentran obligados. Y que, por cierto, brinden vacantes a un universo mayor de carreras profesionales y no solo algunas. Justamente porque las expectativas profesionales pueden superar en cada caso aquellas vacantes que reservan solamente para algunas carreras. Por otro lado, felicitamos el esfuerzo de la SEMAN, muy claro en aumentar, en hacer los pagos, en cumplir con la doble afectación. En ese marco, sin embargo, recordamos que existe un pedido también porque esa posibilidad de reparación aumente, un pedido que en su momento la Defensoría del Pueblo incluso también señaló, y en ese plano colaboraremos para que esas opciones sean estudiadas y abordadas en algún futuro cercano, en atención a que sí resulta un compromiso evidente. Pero también un compromiso cercano es que se cumplan y que el Estado logre y se compromete a entregar esos dineros que al 2021 nos aseguren que cuando menos las reparaciones hoy pactadas, hoy señaladas en ley, finalmente se otorguen a todas las personas que deben recibirlas. En el ámbito de vivienda, nos felicitamos también, felicitamos el esfuerzo que ha referido aquí el representante del sector, del Ministerio. Sin embargo, consideramos también necesario, de la Defensoría del Pueblo vamos a hacer un seguimiento estricto a que esta modalidad de reparación en efecto cumpla sus fines. Cumpla sus fines en el marco de que no se exijan requisitos fuera de lo que estrictamente es posible y sea posible alcanzar por las víctimas. En el ámbito de las reparaciones, un papel trascendente lo juegan los gobiernos regionales y locales. Creo que hoy no tenemos un representante de ellos, pero la Defensoría del Pueblo hará presente su obligación en este tema. No puede ser, resulta inconcebible, que no brinden los proyectos que permitan las reparaciones colectivas. No puede ser que se dificulte de su plano que estos proyectos logren a concretarse. Y en ese marco el compromiso de la Defensoría está de la mano con el SEMAC, de la mano con las autoridades del caso, exigir que cumplan su rol, exigir que rindan las cuentas que permitan que luego se otorguen nuevos fondos y exigir también que esos proyectos en los cuales se ha invertido realmente produzcan aquellos frutos a los cuales se han dirigido. Ese plano para nosotros resulta importante en la medida que también, aparte de la reparación individual, existe esta modalidad de reparación colectiva que debe ser atendida y los gobiernos locales y regionales deben brindar su apoyo para que este fin pueda ser logrado. En lo que significa la ausencia por desaparición forzada, la Defensoría del Pueblo está preparando un proyecto de ley que aborda justamente aquí a los que seguramente me seguirán en la palabra, a la RENIET, en la medida que sea más sencillo y factible lograr justamente el registro de las personas desaparecidas. La Defensoría entrega las constancias, pero lograr que las mismas puedan luego aparecer escritas en RENIET demanda un proceso judicial que lamentablemente no todas las víctimas han podido seguir por lo oneroso que resulta justamente recurrir luego de obtenida la constancia por la Defensoría a un procedimiento judicial para luego recién poder inscribir esta desaparición. Es algo que la Defensoría planea corregir presentando justamente el proyecto de ley. En otro plano, y para finalizar, la Defensoría
no olvida su rol y su compromiso con lo que significa la judicialización de los casos pendientes. En ese aspecto acompañamos los procesos. Lo que nos corresponde, por ejemplo, en la reciente sentencia de Cabitos, será de nuestro lado participar para que aquellos aspectos que todavía demuestran que la justicia no ha abordado en su cabalidad el caso puedan ser corregidos en la apelación respectiva. Y de misma forma, hacemos el seguimiento a los demás casos para que nuestra intervención pueda corroborar en el fin de que no exista impunidad en ningún aspecto. En el ámbito de memoria, me queda para finalizar invitar a todos los presentes a la Defensoría del Pueblo, donde por 40 días tenemos abierta la exposición sobre desaparecidos. Son un conjunto de muestras de fotos, de fotografía, donde se muestra un proceso sin igual, donde se ha podido recalcar, donde se ha podido conseguir un aspecto del alma que a toda persona que visite la muestra en la Defensoría se dará cuenta de la necesidad de acompañar, de hacer presente y ser fuerza, justamente porque el drama de los desaparecidos sea comprendido en su integridad y hagamos de lo que esté en nuestra parte para que ello pueda acabar. Muchas gracias. Muchas gracias al señor representante de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo. Ahora, como ya se anunció, a los señores representantes de la RENIEC. Primero, el señor biólogo, él es derecho en... Primero, al revés. Primero doctor Rafael Rodríguez Campos y luego biólogo Carlos Neira. Rafael Rodríguez Campos, doctor, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por prestarnos atención en un día que termina siendo bastante triste por la muerte, por el fallecimiento de mamá Angélica. Quisiera iniciar esta reflexión para luego cederle la posta a nuestro biólogo, quien va a explicar de manera más detallada el proyecto de ley que estamos planteando sobre la materia. Señalando que me parece cada vez más importante que en las mesas, en los foros, en este tipo de espacios, la paridad vaya ganando terreno. De hecho, yo como profesor universitario, conjuntamente con otros profesores, hemos decidido no participar en aquellos espacios en los cuales las mesas solamente están compuestas por hombres, porque creo que si hay una brecha que tenemos que ir cerrando en el Perú, entre muchas, es aquella que marca la diferencia entre hombres y mujeres. Y en ese sentido hay que felicitar a los organizadores que han tomado a bien contar con esta participación casi paritaria. En segundo término, creo yo que es importante reflexionar sobre estos temas, pero a la luz de tres conceptos que creo yo son claves. Creo que no podemos entender la labor que debe realizar el Estado frente a los derechos si no tenemos en consideración tres conceptos: democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Me parece que ya en 1789 los liberales franceses, al momento de plantear el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tenían muchísima razón, ¿no? Aquella sociedad que no es capaz de garantizar los derechos humanos y no es capaz de garantizar el principio de separación de poderes, pues no tiene constitución. Y creo que en realidad lo que corresponde a nuestro país, a nuestro Estado, a nuestra América Latina, que tanto ha sufrido por este tema, es consolidar los derechos a partir de la justicia y a partir de una política clara de compromiso con los más desfavorecidos. Quizás mi intervención sirva para empatar con el tema de la siguiente ponencia, que está vinculado a la ley de desaparecidos, la ley de búsqueda. Yo me permití hace unos meses escribir un texto sobre la ley de búsqueda de personas desaparecidas, pero que a la vez nos va a invitar a la reflexión sobre estos tres conceptos que he marcado. Y más o menos el texto dice así. Por la extensión del texto voy a resumir las partes más importantes.
El miércoles 22 de junio del año 2016 se publicó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. La ley, y eso hay que tenerlo muy en claro, tiene por finalidad priorizar el enfoque humanitario durante la búsqueda de las personas desaparecidas en este periodo, articulando y disponiendo las medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos humanos. Al respecto, es preciso recordar que la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su informe final reportó aproximadamente 69.000 personas víctimas fatales durante los años del conflicto armado interno. Es una cifra dura, fuerte, que nos debe de invitar a una profunda reflexión. Además, señaló que durante los años 1988 a 1993, la desaparición forzada fue uno de los mecanismos que de manera sistemática o continua fueron utilizados por los agentes del Estado en la lucha contra subversiva. Advirtió también que el 60% de desapariciones forzadas fueron cometidas o estuvieron a cargo de los agentes del Estado. Información que puede ser validada si uno se acerca al texto que publicó la Defensoría del Pueblo en el año 2002. Sobre el particular, es importante recordar una de las sentencias más notables del Tribunal Constitucional de nuestro país, emitida en el año 2004, a propósito de la demanda de habeas corpus interpuesta por el ciudadano Genaro Villegas Muche, persona cuya situación fue calificada por el tribunal como una desaparición forzada. El tribunal reconoció en esa sentencia el denominado derecho a la verdad como un nuevo derecho constitucional, y lo hizo a partir de la interpretación sistemática de 3 principios que informan a nuestra Carta: dignidad, Estado democrático y forma republicana de gobierno. En esa línea, yo sugiero que el Parlamento de la República, así como ha tenido a bien constitucionalizar expresamente el derecho al agua potable, también se comprometa con el derecho a la verdad. Es cierto, es un derecho que ha sido ya reconocido jurisprudencialmente, pero, como diría Ronald Dworkin, los derechos son cartas de triunfo y cuando están inscritos en una Constitución tienen un valor simbólico distinto. Hago referencia a este nuevo derecho a la verdad, ya que la aprobación de esta ley, que seguramente va a ser desarrollada con mayor amplitud en la siguiente ponencia, justamente se encuentra vinculada a este nuevo derecho. Como veremos a continuación, el derecho a la verdad tiene 2 dimensiones que se implican y complementan mutuamente, las mismas que permiten valorar la importancia que tiene para nuestro país la entrada en vigencia de esta ley y de la realización de eventos o foros o espacios de reflexión como el que ahora nos convoca. Sin embargo, y eso también es importante señalarlo, se trata de una ley que al parecer ha pasado desapercibida por los medios de comunicación. Yo me tomé el trabajo de poder identificar si los diarios de nuestro país cubrieron la importancia de la ley los días siguientes a la publicación de la misma, y valgan verdades, más nota periodística tiene Esto es Guerra o Combate. En su dimensión individual, el derecho a la verdad supone el conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las violaciones de los derechos humanos, y su titularidad recae en las víctimas, sus familiares y allegados, las personas que sufrieron. En otras palabras, para el tribunal, todas las personas que han sido víctimas de un crimen contra sus derechos humanos tienen un derecho a conocer quién fue el autor de este acto, en qué fecha y lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se lo ejecutó y en dónde se hallan sus restos. En su dimensión colectiva, el derecho a la verdad consiste en el derecho de la sociedad a conocer los hechos o acontecimientos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Organizar este tipo de eventos, promulgar este tipo de leyes, adoptar políticas públicas en esta línea no es otra cosa que la concretización de las obligaciones nacionales e internacionales asumidas por el Estado peruano, vinculadas básicamente a la garantía, supervisión, reconocimiento, defensa y tutela de los derechos humanos de todos y de todas. Quiero terminar con una breve reflexión. Allá donde los derechos son ley, la verdadera revolución social está en la ley. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer como país y las instituciones como RENIEC es comprometerse con los derechos fundamentales de todos y de todas. RENIEC, como otros registros de identificación a nivel latinoamericano, y esto es un orgullo para todos nosotros, es el registro con la mayor tasa de identificación de toda América Latina.
Yo acabo de estar hace un mes en España compartiendo experiencias con amigos de Centroamérica y da gusto cuando colocan a una institución de nuestro Estado como ejemplo de identificación, como ejemplo de compromiso. Seguramente tenemos mucho por hacer. Creo que este proyecto del que habló la Defensoría del Pueblo pues tendrá que ser trabajado también de manera interinstitucional. Pero a nombre del jefe nacional de RENIEC, de todos los que trabajamos en RENIEC, quiero reiterarles públicamente nuestro compromiso con la identificación, con los derechos de todos y de todas, especialmente de los menos favorecidos. Cedo el uso de la palabra a mi compañero, el doctor en biología Carlos, quien va a explicar el proyecto de ley que presentamos el año pasado, puede ser, para la creación de un banco de datos genéticos que permita casualmente contribuir con el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas durante el conflicto armado interno que sufrió nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, señores de la mesa, amigos todos. Como siempre me uno a los saludos por el sensible fallecimiento de mamá Angélica, persona que tuve el honor de conocer cuando laboré en Ayacucho en el tema de identificación de personas por ADN. Bueno, lo que me trae el día de hoy como personal de RENIEC es hablarles un poco referente al proyecto de identificación por perfiles genéticos que planteó el RENIEC, que está actualizando el RENIEC y que muy en breve estaremos presentando. ¿Está bien? El RENIEC tiene en su agenda un proyecto de ley de identificación por ADN de personas naturales. Esto quiere decir de todas las personas residentes en Perú. Utilizando información que se encuentra en el ADN, pero que solo nos sirve para temas de identificar que la persona es quien dice ser, más no para saber si puede tener una enfermedad, o qué color de ojos pueda tener, o qué características pueda tener que puedan posteriormente ser utilizadas para los fines que no son adecuados. A nosotros solo nos interesa primero la identificación de personas. ¿Está bien? Que es información que solo da eso. Segmento de ADN que solo da esa información. ¿Está bien? Esto, para ello, nosotros proponemos la utilización de dos bases de datos, una en la cual estará la identidad de la persona y una representación alfanumérica del perfil genético, que es lo que obtenemos para poder identificar a una persona. Eso estará en una base de datos, mientras que la otra estará el perfil genético y el código alfanumérico, de forma tal que ambas instituciones no puedan saber de quién es el perfil genético de la persona, y se sabrá si, solo si estas dos bases tienden a comunicarse. Esto para seguir las buenas prácticas internacionales y proteger la identidad del ciudadano, que es uno de los pilares del RENIEC. ¿Está bien? Esta base de datos iniciará con el enrolamiento de recién nacidos, ya que son parte de la población más vulnerable, y luego irá avanzando hacia las personas mayores. Esto tiene diversos usos. ¿Está bien? Por ejemplo, nos puede ayudar a evitar el tema de trata de personas. Nos puede ayudar a identificar a personas desaparecidas. Nos puede ayudar a identificar a víctimas de algún desastre natural. ¿Está bien? Ya hay un largo etcétera que si me pongo a mencionarles probablemente tarde mucho más del tiempo estipulado. ¿Está bien? Si hubiera existido esta base de datos en los años 80, sería una base robusta y la cual agilizaría el proceso de identificación de personas desaparecidas y ayudaría al cierre del círculo del dolor, que desgraciadamente estos análisis recién vienen dándose y en muchos casos tarda bastante el poder obtener resultados óptimos. O en algunos casos las personas denunciantes por tema de edad ya han fallecido y no se puede cotejar de quién es el resto que se ha encontrado. Hay muchos casos de ese tipo, pero si en el caso se hubiera tenido esta base de datos ya hubiésemos apoyado en ese aspecto. Ahora tenemos las herramientas tecnológicas para poder realizarlo. Tenemos la voluntad de diferentes instituciones con las cuales hemos trabajado como instituciones amigas para llevar un proyecto sólido y poder evitar la vulneración de la identidad de las personas. Para que no pasen ciertos eventos que han pasado recientemente, por ejemplo en Arequipa,
en los cuales confundían a los recién nacidos. Si tuviéramos esta base de datos, ya no sucedería. Si lo hubiésemos tenido en el año de que ocurrió la desgracia de Mesa Redonda, en el incendio, todos los restos hubieran podido ser identificados, o en su gran mayoría. Está bien, estamos en el momento justo de realizarlo. Agradezco y felicito al presidente de la Comisión de Justicia, esperando contar con su apoyo para poder sacar adelante esta iniciativa, este banco de datos de ADN de personas naturales, y así conseguir que esto sea una realidad a corto y mediano plazo y que pueda ayudar a toda la población peruana. Muchas gracias. Muchas gracias al biólogo, doctor en biología molecular, biólogo Carlos Neira. Bien, antes de presentar el último tema en esta tarde, en este foro, sobre lo que son los avances en las políticas de reparación y el acceso a la justicia para víctimas y afectados por la violencia interna, los señores asesores de la Comisión de Justicia me indican que los temas que ustedes deseen hacer llegar a la Comisión, por favor, apuntarlos y hacerlos llegar. Van a pasar los señores asesores de la Comisión de Justicia para tenerlos en cuenta y mantener contacto con ustedes para los casos que así lo requieran, por favor. Vamos ahora con el último tema, que son los avances en la implementación de la ley de búsqueda de personas desaparecidas. Está el representante del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia, la señora Susana Cori, directora general de búsqueda de personas desaparecidas, y luego tendremos sobre el mismo tema también el representante del Ministerio Público, el doctor Alejandro Silva Reina. Él es asesor del despacho de la Fiscalía de la Nación. Primero vamos con la doctora Susana Cori, del Ministerio, es directora general de Justicia. Por favor. Muy buenas tardes con todos y todas. Un agradecimiento especial al congresista Alberto de Belaúnde, a la congresista Tania Paraína, que siempre está acompañando estos eventos. Un saludo a las distintas autoridades aquí presentes, familiares, representantes de asociaciones, amigos, colegas. Quiero tomarme unos minutos como introducción al tema que me toca comentar, la implementación de la ley de búsqueda de personas desaparecidas, comentar un poco sobre uno de los casos que ha inspirado esta ley, uno de los casos que refleja la preocupación por este tema, la preocupación que el Estado materializa a través de esta ley. Es el caso precisamente del hijo de la señora Angélica. Arquímedes fue desaparecido en el año 83. En el año 1983 la señora Angélica comienza este trabajo, comienza la búsqueda de su hijo, una búsqueda incansable, una búsqueda que, a pesar que ella nos haya dejado, creo yo, el Estado entero debe asumirla como suya. Una vez que desaparece Arquímedes, la señora Angélica logra alguna expectativa de poder encontrar a su hijo en el año 2005 todavía. Muchos años después, más de 20 años después de haber perdido de vista a su hijo, tiene la esperanza de poderlo encontrar cuando se inician las exhumaciones en el cuartel Los Cabitos, lugar al que habrían llevado a su hijo. Lamentablemente, este proceso de búsqueda en el cuartel Los Cabitos, pese al tiempo que ha transcurrido desde el año 2005 que se inicia hasta el año 2017 que estamos ahora, no ha podido dar como resultado la identificación o el encontrar los restos de Arquímedes. Esta es una clara evidencia de que algo desde el Estado no se estaba haciendo de la manera correcta. Si bien se ha avanzado en justicia, y eso es algo de alivio que pueda haber encontrado mamá Angélica, es el tener una sentencia en la que se reconoce que en este lugar se cometieron ejecuciones extrajudiciales, en este lugar desaparecieron personas, en este lugar hubo un horno en el que se quemaron a los cuerpos de las personas desaparecidas. Algo de justicia pudo haber alcanzado, pero esta finalidad que alumbró toda su vida, que es la de encontrar a su hijo, no pudo ser satisfecha. Y cuento este caso porque es lo que motiva el que exista esta ley publicada el año pasado, esta necesidad de atender esta desesperación de los familiares de las personas desaparecidas de encontrarlos. Más allá de la justicia,
cotidianamente entendida como vamos a un proceso judicial, a una investigación, a conseguir una sentencia, porque eso no nos devuelve a los familiares, a nuestros seres queridos. Eso no lo identifica, no me permite a mí enterrarlo como familiar. Sí, es una manera de alcanzar justicia, pero el esquema, el modelo que tenemos no necesariamente responde a esta necesidad.